A Estados Unidos le gusta mucho el poder, y eso no es sorpresa para nadie. De hecho, la potencia norteamericana intervino sin pudor en las políticas de otras naciones. Hoy, en Saber Más, te presentamos algunos ejemplos de ello, con casos emblemáticos y algunos muy recientes. Nos vamos directamente a República Dominicana, que para 1961 estaba sufriendo a manos del temerario dictador Rafael Trujillo. Ante el miedo a una revolución comunista en represalia a Trujillo, el gobierno estadounidense enviaría a la CIA para hacerse cargo. El militar dejaría este mundo tras un atentado coordinado desde Estados Unidos al ser emboscado a las afueras de Santo Domingo. Posteriormente, el vicepresidente Joaquín Balaguer asumiría como mandatario y se distanciaría del régimen militar, aunque apenas se mantuvo en el poder, y se dio pie a un periodo de inestabilidad política en el país que duraría hasta la década de 1990 aproximadamente. Ahora nos vamos a Vietnam, que para 1963 estaba dividido. La Unión Soviética apoyaba al norte y Estados Unidos al sur. Vietnam del Sur era gobernada por Ngo Dinh Diem, pero los estadounidenses empezarían a dudar de su firmeza ante el comunismo. Entonces, la CIA se asoció con el líder de la oposición, a Diem, y juntos organizaron un golpe de Estado, con bloqueos de telecomunicaciones y presencia de militares. Diem terminaría acribillado por los insurgentes en contra de la voluntad de Estados Unidos, en lo que sería un punto de inflexión para la posterior guerra de Vietnam, la cual los norteamericanos perdieron notoriamente. Ahora aterricemos en el gigante sudamericano, Brasil, que a comienzos de los 60 tuvo como presidente al izquierdista João Goulart. El mandatario coqueteó con la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia, lo que causaría la molestia de gran parte de su país y sobre todo de Estados Unidos. Pero en este caso los norteamericanos no tuvieron que hacer mucho, ya que en Brasil se empezaría a cocinar un golpe de Estado para 1964 y ellos simplemente se plegaron a la iniciativa. Llevaron algunos barcos a las costas brasileñas, financiaron y armaron a los insurgentes y se sentaron a ver cómo depusieron a Goulart para darle la presidencia a Humberto Castelo Branco, alineado con los intereses de la superpotencia. Ahora veremos el caso de Chile, que en 1970 hizo noticia por un hecho que aterrorizó al mundo pro-occidente. Ese año, Salvador Allende llegaría a la presidencia del país, siendo el primer mandatario socialista del mundo elegido democráticamente. El asunto es que los poderes fácticos del país, especialmente la prensa, trataron de evitar que Allende fuera elegido incluso antes de las votaciones, con ayuda de Estados Unidos. Algunos documentos afirman que uno de los periódicos más tradicionales del país se asoció con la CIA para infundir terror en una campaña comunicacional abiertamente anti-Allende. Además, el mismísimo Richard Nixon habría dado órdenes a su agencia de inteligencia para sacar al presidente y así evitar otra Cuba. Si bien no hay evidencia concreta de que Estados Unidos haya dado apoyo armamentístico a las milicias chilenas para el golpe de Estado de 1973, sí contribuyó a polarizar el ambiente y financiar operaciones para propiciar este acto antidemocrático. Allende pasó a mejor vida durante el golpe y luego asumió el dictador Augusto Pinochet, que se mantendría en el poder por 17 largos años. Todavía nos quedan varios ejemplos por revisar, ya que el alcance de las intervenciones estadounidenses en el mundo es realmente enorme. ¿Quieres saber más? En el centro de África se ubica Chad, que en 1982 encendió las alarmas de Occidente. En ese año, Gukuni Uedei, presidente chadiano, pidió ayuda a su contraparte Libia, Muammar Gaddafi, para controlar una rebelión en el país que buscaba sacarlo del poder. Gaddafi, que buscaba ampliar su influencia en África, aceptó y envió tropas a su vecino del sur para combatir a los insurgentes liderados por el militar Hissène Habré, logrando su cometido. Sin embargo, después Gaddafi empezaría a hablar de una posible unificación chadiano-libia y Estados Unidos se alarmó con la idea, así que se asociaría con Habré y su gente para potenciar la rebelión y sacar a Uedei del poder, lo que finalmente sucedería. Gaddafi volvió a Libia, Habré
tomó el poder y, recibiendo constante apoyo económico y armamentista de Estados Unidos, lideraría una feroz dictadura por 8 años. Ahora es momento de ir al Caribe para ver el caso de Granada, un pequeño archipiélago ubicado 160 kilómetros al norte de las costas de Venezuela. Este país era parte del Reino Unido y logró su independencia en 1974, pero en 1979 el primer ministro sería sacado del poder por una organización de izquierda liderada por Maurice Bishop y Bernard Coard, y que además era apoyada por Cuba. Sin embargo, Bishop y Coard se negaron a compartir el poder y el primero de ellos fue arrestado por su propio partido, el movimiento Jewel, lo que llevó a que el militar Hudson Austin se hiciera con el mandato. Así fue como en 1983 Estados Unidos decidió entrar al conflicto, enviando a miles de tropas a territorio granadino, con tal de recuperar el control de la zona y vencer a las fuerzas locales. Nuevamente primó el miedo a que el comunismo se apoderara del Caribe. Los estadounidenses sabían poco y nada de esta remota isla, por lo que incluso usaron mapas turísticos para planear su estrategia, pero la verdad es que no tendrían mucha resistencia de los locales. El gobierno de izquierda colapsó, Bishop fue silenciado y Coard y Austin fueron a prisión y se instaló un presidente afín a los intereses de Estados Unidos, como sucedió en el resto de los ejemplos que hemos visto. Ahora vamos a Centroamérica para ver el caso de Panamá, uno de los preferidos de Estados Unidos, ya que han estado presentes allí desde que se prometiera la construcción del Canal de Panamá a comienzos del siglo XX. Hasta 1989 estaba todo más bien tranquilo para los intereses norteamericanos en Panamá, ya que contaban con la complicidad de Manuel Noriega, dictador de la época y estrecho colaborador de la CIA. Sin embargo, Noriega comenzaría a dar problemas a los estadounidenses, ya que su gestión en el poder fue marcada por una gran corrupción, y la potencia empezaría a dudar de si el dictador era la persona indicada para salvaguardar los intereses de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá. La gota que rebalsó el vaso fue cuando las milicias panameñas abatieron a un soldado estadounidense que iba desarmado, lo que causó que los norteamericanos enviaran cerca de 30,000 tropas a Panamá para sacar a Noriega. El ejército panameño no aguantaría el embate y Noriega terminaría entregándose a la policía en enero de 1990, cediéndole el poder a Guillermo Endara, un presidente que aseguraría los intereses estadounidenses en el país. Ya entramos a fines del siglo XX, pero aún nos quedan 3 intervenciones de Estados Unidos por revisar. Quizás las recuerdes, pero de todas maneras te invito a saber más. En esta última etapa, Estados Unidos concentraría sus intervenciones en Asia y África, comenzando por el siempre complicado Afganistán. Dicho país entró en guerra en 1978 con la llegada de un gobierno de izquierda al poder que pronto fue apoyado por la Unión Soviética. Por lo mismo, Estados Unidos y Arabia Saudita comenzaron a financiar a la resistencia afgana, cuyos miembros eran conocidos como mujahidines, y que paradójicamente contaban con nombres como el de Osama Bin Laden en sus filas. Para 1989 la Unión Soviética estaba dando sus últimos estertores de vida y Estados Unidos vio la oportunidad de asestarle el tiro de gracia en Afganistán, enviando armas y dinero a los mujahidines para que desestabilizaran al gobierno de Mohammad Najibullah. Este último hizo una clara advertencia: si sus oponentes tomaban el control del país, Afganistán se convertiría en un nido de radicales, y así fue. Los soviéticos salieron dañados del territorio afgano, se instaló lo que después derivaría en un gobierno talibán autoritario y se inició un largo conflicto que tuvo a Estados Unidos interviniendo nuevamente el país en 2001 para combatir a los talibanes. Si bien lograron sacarlos esa vez, apenas los estadounidenses dejaron Afganistán,
Definitivamente en 2021, los fundamentalistas religiosos volvieron a tomar el poder hasta el día de hoy. Seguimos en Asia para ver el caso de Irak, país que Estados Unidos intervendría notoriamente en 2003. En dicho año, el gobierno de George Bush envió a cerca de 150,000 tropas a tierras iraquíes con una misión clara: encontrar y deshacerse de una serie de armas de destrucción masiva que habrían estado escondidas en el país. Sin embargo, los estadounidenses decidieron que antes había que sacar del poder al presidente Saddam Hussein. La operación fue efectiva y Hussein saldría en pocas semanas, siendo condenado a la pena capital por un tribunal iraquí en 2006, pero las violentas operaciones y conductas de la potencia norteamericana en Irak les valieron el descontento de la población local, en la que se irían forjando grupos abiertamente antiestadounidenses y que posteriormente derivarían en agrupaciones fundamentalistas radicales. Y bueno, las supuestas armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas e Irak quedó sumido en una crisis institucional que se extiende hasta hoy. Para finalizar este listado nos vamos a Libia. En 2011. En esa época los pueblos de varios países árabes se estaban levantando en contra de sus gobiernos, en lo que se conoce como la Primavera Árabe. Pero en Libia seguía reinando el dictador Muammar Gaddafi, con un puño de hierro que asustaba a muchos, y sobre todo Estados Unidos. La potencia norteamericana temía por las represalias que podrían sufrir los grupos pro-democracia en Libia a manos de Gaddafi, por lo que quiso intervenir junto a sus aliados de la OTAN. Decidiría inmiscuirse con el objetivo de salvar a quienes protestaban, pero tal como pasó en Irak, el objetivo pasó a ser la eliminación completa del dictador libio. Por lo mismo, la OTAN envió drones a atacar un convoy donde iba Gaddafi encubierto, exponiéndolo y propiciando su partida de este mundo. ¿Y qué efecto tuvo esto en Libia? Prácticamente ninguno. Hoy Libia sigue sumida en una profunda crisis sociopolítica, con dos gobiernos paralelos que luchan por el poder absoluto y con la amenaza religiosa fundamentalista presente en el país. Ya se nos acabó el tiempo de esta serie que nos demuestra que las buenas intenciones pueden ser solo una fachada. Por lo mismo, recuerda, siempre exige saber más.